Bueno, terminamos el segundo trimestre de este 2022, un trimestre malísimo para todos los activos, tanto de renta fija como de renta variable. Podemos decir que no ha habido refugio, salvo la liquidez en dólares y en muchísima menor medida, y siempre hablando de dólares, del oro. Es decir, un trimestre malísimo que hace que la primera mitad del año de este 2022 sea la peor mitad del año, el peor comienzo del año, pues prácticamente para todos los activos, sobre todo para la renta fija. Por tanto, tormenta perfecta, un escenario muy complicado desde el punto de vista macroeconómico, con una ralentización progresiva del crecimiento, es decir, rebaja de las previsiones de crecimiento a nivel global en todo el mundo, y además una inflación por las nubes, literalmente, es decir, cifras de inflación muy por encima de lo que habían estimado la mayoría de analistas y sobre todo los organismos oficiales y los gobiernos, muy por encima, como digo, pero además rompiendo barreras y alcanzando cifras que no veíamos en 40, 50 años. Es decir, un escenario muy complicado desde el punto de vista macroeconómico, que además se complica por la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania, que seguimos ya desde el 24 de febrero, es decir, ya muchos meses, destrucción, crisis humanitaria, pero además crisis energética, que está afectando a las principales materias primas que exporta Rusia, en este caso gas y petróleo. Si a esto le sumamos la crisis alimentaria que origina primero, la menor exportación de trigo y de cereales por parte de Ucrania y de la propia Rusia, y además las dificultades que va a tener la cosecha y por tanto ya para este 2022 la cosecha que tendría que venir, pues estamos en una situación muy complicada también desde el punto de vista de las materias primas. Si a todo esto le sumamos una situación de cambio radical por parte de los bancos centrales, radical a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero sí un cambio de escenario de los bancos centrales que se han puesto en modo restrictivo, es decir, subida de tipos y retirada de estímulos, pues como digo, genera la tormenta perfecta. Toda la caída de los mercados que hemos visto, caídas de récord, tanto de la renta fija como de la renta variable, nos anima a ser, por supuesto, dentro de la prudencia, porque el escenario macroeconómico no está cambiando, no vemos una mejora sustancial, pero digo que sí que se ha adelantado mucho de ese escenario tan negativo por parte de los mercados financieros. Es decir, las ventas lo que han hecho es anticipar gran parte de estos datos que estamos comentando desde el punto de vista macroeconómico. Una corrección tan significativa de los mercados que, como decimos, no hemos visto nunca o tendríamos que remontarnos muchísimos años, siempre que se ha dado o siempre que se han dado caídas de esta naturaleza, lo que ha venido a continuación, podemos hablar de un mes, 2 meses, 3 meses a posteriori, es recuperación de los mercados, lógicamente para tomar aire y ver hacia dónde se dirige la economía. Por tanto, lo que podemos esperar desde nuestro punto de vista, e insisto siempre dentro de la prudencia, porque el escenario de guerra sigue estando ahí y de ralentización de la economía y de elevada inflación, digo que todos esos aspectos están ahí, pero lo que deberíamos ver dentro de la prudencia es una recuperación de los mercados en la segunda parte del año. Vamos a estar muy atentos a los resultados empresariales para ver si se soportan estas valoraciones que empiezan a ser atractivas en términos generales y muy atractivas a nivel sectorial en algunos de los sectores más castigados durante esta primera parte del año. Por tanto, recuperación de los mercados, o por lo menos rebote de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable. Si hablamos de la renta variable, nos referimos a los resultados empresariales, que va a ser el aspecto clave a vigilar a partir de ahora, de este mes de julio. Y si hablamos de la renta fija, lógicamente tenemos que ver el impacto que las medidas que ya están tomando, sobre todo la Reserva Federal y otros bancos centrales que van por delante del Banco Central Europeo, digo, si además de estas medidas de los bancos centrales y podemos hablar también de desplome de los precios de muchas materias primas, digo, si todos estos aspectos empiezan a afectar a las expectativas de inflación y por tanto, y estoy hablando de la renta fija, podemos ver una moderación
de esas subidas en vertical de las rentabilidades de los bonos en los mercados secundarios y una recuperación de precios. Este es el escenario al que nosotros damos mayor probabilidad, es decir, una moderación de las expectativas de inflación a 3, 5 y 10 años que debería afectar también en términos de bajada de TIRES de la mayoría de los activos. Contra esto que tenemos un escenario de ralentización económica, temor a la recesión. Cuando la recesión se da, lo que vemos es un aumento de las tasas de mora, de quiebras de empresas, etcétera, que pueden afectar a la renta fija privada y por tanto exigir mayor rentabilidad y hacer que caigan los precios. Esto es lo que hemos visto en las 2 o 3 últimas semanas por la parte de la renta fija privada. Y esto ya nos anima a pensar que, como decimos, se está descontando un escenario recesivo, un escenario de clara ralentización de la economía a nivel global.